Hola, vamos a resolver la segunda actividad guiada de la semana número 5. En esta actividad también nos piden diseñar y crear un algoritmo, diseñar y crear un diagrama de flujo y diseñar y crear el pseudocódigo en Scratch. Vamos primero a diseñar y crear el algoritmo. ¿Qué se nos pide en esta actividad o cuál es el problema? Bueno, nos pide calcular el costo de llamadas telefónicas internacionales. Dicho costo depende de la zona geográfica en la que se encuentra el país destino, o sea, a dónde vamos a llamar, y el número de minutos hablados. En la siguiente tabla se presenta el costo del minuto por zona. Cada zona tiene asignada una clave. Muy bien, entonces lo que vamos a hacer es un programita que nos permite hacer el cálculo de cuánto costaría una llamada a cada una de estas regiones en el mundo, dependiendo de la duración de la llamada. ¿Cómo vamos a seleccionar cada una de estas zonas? Pues por medio de una clave. Por ejemplo, América del Norte tiene la clave 12, América Central la 15 y así como vemos en esta tablita. Cada una de las zonas tiene un precio que es un precio de la llamada por minuto. Por cada minuto que nosotros hablemos, por ejemplo, para Norteamérica nos van a cobrar 2.20 pesos. ¿Okay? Entonces, con estos datos que nos dan y que recibimos en esta tablita, vamos a empezar a resolver o a crear nuestro algoritmo. Antes que todo, como ya sabemos, tenemos que ver cuáles son los datos que necesitamos recibir para poderlos procesar y arrojar un resultado. En este caso, yo encontré que debemos de usar tres variables. Voy a usar la variable, estas que están aquí, tiempo llamada, que me indica el tiempo o la duración de la llamada. Zona, que me indica qué clave de zona es la que voy a utilizar. Y el costo de la llamada. ¿Okay? Dependiendo de la zona, es el costo de la llamada. Vamos ahora entonces a empezar. Como ya sabemos, un algoritmo debe tener inicio y fin. Así que el punto número 1 es inicio. Iniciar el algoritmo. Okay. El siguiente punto es, ya que sabemos que vamos a necesitar tres variables, es inicializarla. Así que la inicializo mis tres variables en 0. Okay. Después vamos a poner una leyenda o un mensaje en pantalla que nos va a decir la razón del programa. Nos va a decir, vamos a calcular el costo de una llamada telefónica internacional. ¿Ok? Estoy agregando este punto 4 y este punto 5 que a lo mejor en este momento no lo entendemos. Pero en el tercer punto, cuando resolvamos el punto C, que es diseñar y crear un pseudocódigo en Scratch, nos vamos a dar cuenta por qué es necesario. ¿Ok? Estoy poniendo aquí también que vamos a mandar un mensaje que diga, da clic sobre mi compañero para que te muestre las claves de las zonas geográficas. Esa va a ser la leyenda el mensaje que va a aparecer en pantalla. Y el punto 5 me va a mostrar también las zonas, sus claves y las zonas. ¿Para qué? Para que el usuario pueda ver un listado de las zonas y así poder seleccionar o ingresar cuál es la zona a la que desea o desearía hablar. ¿Okay? Entonces, muestro este mensaje, muestro este otro mensaje y ahora sí, pregunto. Una vez que ya el usuario sabe cuáles son las zonas a las que puede hablar, es
ingrese la clave de la zona geográfica a la que desea llamar. ¿Cuál es la clave? Son estas, la clave 12 para América del Norte, 15 América Central, 18 América del Sur y así. Entonces, preguntamos, ingrese la clave de la zona geográfica a la que desea llamar. El usuario ingresaría el número de la zona geográfica y ¿qué haremos nosotros entonces? Pues ese valor o esos datos que está poniendo el usuario se le asignaríamos a la variable zona. Entonces, el resultado o la respuesta sería asignado a zona. Entonces, zona es igual a la respuesta. Ok. Ahora sí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Empiezan las condiciones. ¿Ok? Vamos a ver por qué no estamos pidiendo en este momento el tiempo de la llamada. ¿Ok? Vamos a ver por qué. Primero, entonces, nada más pedimos la zona y empezamos con varias condiciones. En este caso, estamos siguiendo el tema de en caso de o case en programación. Estamos adaptando, ya que en Scratch no existe la opción de case, así que lo estamos haciendo con ifs o si. Entonces, esta es la razón por la que vamos a ver aquí si en vez de case. ¿Ok? Pero se puede solucionar con sí también este ejercicio. Entonces, una vez que ya tenemos la zona, lo que tenemos que hacer es empezar a hacer comparaciones para poder regresar la respuesta al dato que nos ingresó el usuario. Entonces, la primera pregunta o condición que tenemos que cumplir es: si zona es igual a 12, entonces, ¿qué pasaría? Si sí se cumple, entramos, hace estos 4 puntos, ¿ok? Entonces, si zona es igual a 12, y como vimos aquí arriba, 12 es América del Norte y tiene un precio por minuto de 2.20, entonces, ¿qué haríamos? Ok, si el usuario ingresó 12, quiere decir que quiere hablar a América del Norte, entonces el primer paso es preguntar, ponerle en pantalla este mensaje: ingrese el tiempo en minutos de la llamada que desea realizar. ¿Okay? Entonces, el siguiente punto sería recibir la respuesta del usuario. Entonces, ¿qué sigue? Es asignar a la variable tiempo llamada el valor de respuesta. Entonces, tiempo llamada sería igual a respuesta. Hasta este punto ya tenemos la zona y el tiempo que va a llamar. ¿Ok? Es suficiente con esos dos datos poder hacer el cálculo que nosotros necesitamos hacer. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues en el punto C dice asignar a costo llamado, o sea, la variable del costo de llamada, el resultado de la operación aritmética, que sería el costo de la llamada sería igual al tiempo de llamada que nos acaba de dar aquí el usuario por 2.2. ¿Por qué por 2.2? Porque el minuto de la llamada para América del Norte, que es ese caso, cuesta 2.20. Entonces, por eso lo estamos multiplicando por 2.2. ¿Okay? Entonces, ya con eso, costo llamada tomaría el tiempo de llamada por el precio por minuto. Ahora sí, una vez haciendo este cálculo, el siguiente punto, que es el punto D, sería expresar, o sea, regresarle en pantalla al usuario el siguiente mensaje. Otra vez, una vez más, estamos utilizando aquí lo que es concatenando los datos. Se mostraría llamar a América del Norte por, y nos mostraría los minutos, o sea, el valor que tiene la variable de tiempo llamada, minutos, tiene un costo de, y aquí estaríamos mostrando el valor que en este momento tiene la variable costo llamada, ¿ok? Pesos.
Entonces, aquí nos mostraría la leyenda, nos diría, llamar a América del Norte costaría por tantos minutos, tiene un costo de tantos pesos. ¿Ok? Listo, ya resolvimos para este primer caso. ¿Qué sería entonces? Ponerle o darle el fin a ese sí. Pero, ¿qué pasa si el cliente, por ejemplo, no puso la clave 12, sino puso la clave 15? Ok. Llegaría a este punto y se tomaría la decisión si tiene que entrar o no a ejecutar este bloque de código. Entonces, ¿zona es igual a 12? No, porque el cliente puso 15, entonces no entraría aquí. ¿Qué pasaría? Entraría al siguiente punto o al siguiente sí, que es este que está aquí abajo. Para cada uno de estas opciones de clave tenemos que crear un qué, un sí, haciendo, poniendo la condición que nosotros queremos que sea validada para que pueda entrar y ejecutar el código que está dentro de cada uno de esos sí. Lo mismo que vimos en este primer punto, bueno, en el punto 8, que es la primera opción de clave para una zona geográfica, es la que sería para cada uno de ellos. Por ejemplo, vimos que esta es zona 12, zona 15, zona 18, zona 19. ¿Qué es lo único que varía? Pues es que tenemos que validar que el valor que queremos comparar sean estos, el 12, 15, 18, 19, 23, 25 y 29, que son las claves válidas. Y a cada uno de esos bloques le tenemos que poner que haga el cálculo, una vez recibido el tiempo de llamada, que haga el cálculo por el monto correcto que costaría en este caso es llamar América del Sur, en el caso de 18, que dice aquí que es multiplicarlo por 475. Si nos vamos aquí, vemos América del Sur, 475. ¿Okay? Entonces es lo que tenemos que comparar y es, también recuerden, en el momento de concatenar los datos, es llamar a América del Sur por el tiempo de la llamada, minutos, tiene un costo de X número de pesos. ¿Okay? Entonces tenemos que estar muy seguros de que los valores que estamos poniendo para cada una de las zonas sea el valor correcto y que en el mensaje que vamos a mostrar al final estemos mostrando la zona geográfica correcta. ¿Okay? En este caso, ¿cuántas condiciones o cuántas validaciones tenemos que hacer? Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 para cada una de ellas. Okay, tenemos la primera, el 12, 15, que es para llamar a América Central con un precio de 2.80, el 18, que es para llamar a América del Sur por un precio de 4.75, la siguiente que es la zona para 19 para llamar a dónde, a Europa por un precio de 3.65 el minuto, zona 23 que es 6.25 pesos el minuto para llamar a Asia, la zona 25 que es también el precio es 6.25 es para llamar a África y la zona 29 que es para llamar a Oceanía por un precio de 5.15. ¿Ok? Entonces el bloque que tenemos al inicio o el primer bloque, lo único que tendríamos que hacer es hacerlo varias veces, nada más con los datos correctos, ¿verdad? Sería exactamente el mismo bloque de código para cada opción y nada más modificando el valor por minuto y la concatenación de que sea correcto la zona geográfica de la que se está mostrando el resultado. ¿Okay? Entonces, una vez que tenemos todos cada una de las zonas validadas, o sea que cada zona tenga
código correcto para que pueda regresar al usuario la respuesta correcta, ¿qué pasaría en este caso, por ejemplo, si un usuario no pone una de las zonas? Por ejemplo, ¿qué pasa si un usuario pone, en este caso, por ejemplo, un 30 que no existe? ¿Cómo podríamos enviarle una respuesta al usuario? Bueno, recordemos también que cada una de estas secciones, por ejemplo, si zona es igual a 12, entonces va a ser este código. ¿Ok? Pero si zona no es igual a 12, tiene que pasar por cada una de estas validaciones para tomar la decisión si se cumple con la condición y entra y ejecuta estas instrucciones, o si va al siguiente, hasta que encuentre el correcto, va hasta que sea correcta, perdón, hasta que sea verdadera cada una de estas condiciones, entraría y ejecutaría las instrucciones que están aquí adentro de cada uno de los sí. ¿Ok? ¿Qué pasa si no? Si en ninguna, por ejemplo, dijimos, ¿qué pasa si el usuario pone un valor de 30? O sea, una zona geográfica que no existe. Para eso tenemos que poner este sí. Recordemos una vez más que estamos adaptando este ejercicio para resolverlo con un sí. En este caso, la solución más sencilla sería hacerlo con un case, que para los que tenemos un poco de conocimiento previo de programación sabemos que un case sin ninguna de las opciones que estamos poniendo la tomaría o es válida y se ejecutaría este código, se pone una opción que se llama default. ¿Qué significa? Que que si se agrega un valor y ninguna de las condiciones o ninguno de los case son verdaderos, puede entrar a él, ejecutaría ese default. ¿Ok? En este caso, como lo estamos resolviendo por medio de sí, tenemos que agregar una condición para validar que que se esté poniendo una opción que no está dentro del catálogo de zonas. ¿Ok? Entonces, en este caso, ¿cuál sería la condición que tendríamos que usar? Aquí, si se fijan, estamos poniendo igual sí y una condición bien grande, pero la vamos a ir dividiendo poco a poco. ¿Qué significa? Pues esta es la variable zona. ¿Qué significa un signo de exclamación y un igual? Significa que no es igual. ¿Okay? Es lo contrario a igual, no es igual. O es diferente, como lo quieran decir, pero en este caso sería no es igual. Entonces, si zona, o sea, la variable zona, no es igual a 12, ¿qué significa estas dos ampersand? Significa y. Significa que se tiene que cumplir estas dos condiciones para que entre a ejecutar este pedacito de código o de instrucciones. ¿Ok? Si nos fijamos aquí, entonces tenemos muchas condiciones. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces nos diría, si zona es diferente a 12, y zona es diferente a 15, y zona es diferente a 18, y zona es diferente a 19, o no es igual a 19, y zona no es igual a 23, y zona no es igual a 25, y zona no es igual a 29, que estos números de aquí, ¿cuáles son? Son los números de las zonas. Entonces le estamos diciendo, si no es 12, si no es 15, si no es 18, si no es 19, si no es 23, si no es 25 y si no es 29, o sea, todas nuestras zonas válidas, ¿qué vas a hacer? Pues vas a expresar clave inválida. Eso es lo que arrojaría en pantalla o imprimiría. Diría clave inválida. La clave y la variable zona, una vez más estamos concatenando
no pertenece a ninguna zona geográfica. ¿Ok? Si no ponemos cualquiera de estas opciones válidas, nos arrojaría este mensaje de clave inválida. ¿Ok? Aquí, ¿qué es lo siguiente? Pues poner el fin del sí, que es este sí. Y como ya cubrimos con todos los escenarios posibles, pondríamos fin. Es el fin de todo el algoritmo. Como vemos, son muchas condiciones que se tienen que comparar, pero solo se va a ejecutar una sola de ellas. No se pueden ejecutar dos, o no se deben ejecutar dos. Solo una se debe ejecutar. Si se están ejecutando dos, es porque nuestro algoritmo tiene un error. Aquí estamos ya terminando de resolver lo que es diseñar y crear el algoritmo. Vamos a avanzar para resolver un poco más las dudas con el diagrama de flujo y con el pseudocódigo de Scratch. Hasta aquí terminamos con la creación del algoritmo. Vamos ahora al punto B, que es diseñar y crear el diagrama de flujo de esta misma actividad. ¿Ok? Como sabemos, para hacer un diagrama de flujo tenemos que empezar con el símbolo de inicio, que es este que está aquí. Una vez que ya tenemos iniciamos nuestro diagrama de flujo, lo que tenemos ahora es que declarar nuestras variables, que son tres: tiempo llamada, declarada en 0 a 0, zona y costo llamada. ¿Ok? Tenemos ya nuestras tres variables declaradas y con un valor de 0. Ahora vamos a mostrar estos mensajes en pantalla, los siguientes mensajes. El primero es que le vamos a mostrar al usuario de qué trata nuestro programa o la aplicación que él está usando. En este caso le estamos diciendo que vamos a calcular el costo de una llamada telefónica internacional. Es lo que le va a aparecer en su pantalla. Después le va a aparecer esta leyenda que dice: da clic sobre mi compañero para que te muestre las claves de las zonas geográficas. Cuando veamos el siguiente punto, el pseudocódigo con Scratch, vamos a ver el porqué de este mensaje. ¿Okay? Y el tercer mensaje que estamos mostrando aquí es las zonas geográficas, ¿verdad? Su clave y a dónde pertenecen. Por ejemplo, 12 América del Norte, 18 América del Sur, y así cada una de ellas. ¿Ok? Ahora sí, vamos a pedir el primer dato que necesitamos para empezar con el procesamiento. Y lo que va a ver el usuario es: ingrese la clave de la zona geográfica a la que desea llamar. Cuando reciba ese mensaje, el usuario va a tener que poner una respuesta. Entonces, a la variable zona le vamos a asignar esa respuesta que nos está dando el usuario. Entonces, zona va a ser igual a respuesta. Por eso estamos poniendo este símbolo de entrada de datos. Ok. Una vez que ya recibimos esa primera respuesta, podemos empezar a ¿qué? A ya entrar y empezar a tomar decisiones y revisar si cada una de estas decisiones o condiciones son verdaderas para que se pueda ejecutar o no cada bloque de código o de instrucciones, ¿ok? Y ver el camino que va a tomar nuestro diagrama de flujo. La primera condición que que estamos pidiendo es: zona es igual a 12. Recordemos que para comparación se usan dos símbolos de igual. Para asignación se usa un símbolo de igual, o sea, para asignarle o darle el valor a una variable se utiliza un símbolo de igual, y para comparar se utilizan dos símbolos de igual. Entonces, en este caso estamos diciendo:
si zona es igual a 12 y tenemos dos opciones, sí o no. ¿Qué pasaría si es sí? Si es sí, significa que cuál es la clave para 12, es para llamar a América del Norte y el precio por minuto es de 2.20. Entonces, si sí es, si el usuario puso que quiere llamar a la zona 12, ahora sí le preguntamos, ingrese el tiempo en minutos, porque recuerden que la tarifa está en minutos, ingrese el tiempo en minutos de la llamada que desea realizar. Entonces, una vez que el usuario ingresa el tiempo en minutos, ¿qué es lo que hacemos ahora? Ahora, al tiempo llamada, a la variable tiempo llamada, le asignamos lo que el usuario ponga como respuesta aquí. Los minutos que él ponga como respuesta se los vamos a asignar entonces a la variable tiempo llamada. Ok, entonces ya tenemos la zona y el tiempo que va a llamar. Entonces, ahora sí, con esos dos datos ya es suficiente para nosotros a poder hacer el cálculo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a hacer este proceso a la variable que es el costo de llamada o costo llamada, le vamos a hacer con esta operación aritmética. Costo llamada es igual al tiempo de llamada que recibimos aquí por 2.2. ¿Por qué por 2.2? Porque como supimos, o vemos, perdón, que la zona número 12 corresponde a América del Norte, pues el precio es de 2.20. Entonces, por eso es que estamos multiplicándolo por 2.2 o puede ser por 2.20, no hay ningún problema. Entonces va a tomar el costo de llamada, el tiempo de llamada por 2.20. Ahora sí ya tendríamos el costo, lo que va a costar la llamada del usuario, ¿ok? Bueno, ahora sí, una vez que ya tenemos el dato, pues lo único que tenemos que hacer es imprimir en pantalla el resultado, en este primer caso. ¿Cuál sería? Concatenamos una vez más. Entonces, el mensaje que yo estoy mostrando aquí es llamar a América del Norte, porque recordemos que la opción 12 es para América del Norte. Entonces, llamar a América del Norte por, y concatenamos el tiempo de llamada, que el tiempo de llamada nos está diciendo cuántos minutos quiere llamar, por tiempo llamada más minutos, tiene un costo de, y que voy a poner aquí, pues concateno el resultado de esta variable, que es tiempo de llamada por 2.2, ¿ok? Entonces, eso me va a dar el costo de llamada. Entonces, este valor que estoy obteniendo aquí, lo voy a poner acá y concateno con la palabra o la cadena de texto pesos, ¿ok? Entonces, diría el resultado final, llamar a América del Norte por X minutos tiene un costo de X pesos. ¿Okay? Y es todo. Como ya entramos a una opción válida, ya no necesitamos seguir validando si sí o si no debemos de entrar a otra decisión. ¿Ok? Entonces, una vez que pintamos en este caso esto, ¿qué seguiría? Pues nada, ya ir al fin. ¿Ok? Ya con eso hemos terminado. Pero ¿qué pasa? Como nosotros vemos aquí en el ejercicio tenemos varias zonas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zonas. Entonces, ¿cuántas condiciones tendríamos que poner? Pues 7, una para cada una de ellas. ¿Verdad? Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Son las 7 condiciones que debo de tener. ¿Okay? ¿Qué es lo que tenemos que tener cuidado? Es no confundirnos con los datos. ¿Okay? En este caso, como vemos, es el sí. Pero ¿qué pasa si no, el usuario no había escogido
Norteamérica. Pongamos el ejemplo que escogió, puso clave 19, que sería que llamar a Europa. Ok, entraré aquí. ¿Es igual a 12? No. Ok. Zona, ¿es igual a 15? No, no haría todo esto que está aquí. Brincaría. Zona, ¿es igual a 18? No. ¿Qué pasa? Entraría para acá. Zona es igual a 19. Ah, sí es igual. Escogió para llamar la zona de Europa. Entonces, como es sí, igual. El mismo proceso que vimos en la primera opción se repetiría aquí, nada más con los datos correctos. Si se fijan, lo único que tenemos que cambiar es el valor por minuto de la llamada y en esta parte de aquí mostrar al momento de que se imprime en pantalla que sea la zona correcta. Entonces, en este caso, ¿qué sería? Si es zona 19, ok, ingrese el tiempo en minutos de la llamada que desea realizar, ok, ingresan los minutos, entonces tiempo llamada es igual a la respuesta que nos dio el usuario. Y ahora sí, el costo llamada sería de el tiempo de la llamada por 365. ¿Por qué por 365? Porque ¿cuánto cuesta llamar a Europa? Cuesta 365. Por eso estamos poniendo aquí 365. Entonces ya tenemos el cálculo de lo que necesitamos mostrarle al usuario. Entonces mandamos el mensaje final, que es llamar a Europa, porque escogimos el código de zona 19 por X, que es, bueno, por la variable tiempo llamada, que aquí va a mostrar el tiempo de llamada que quiere hacer minutos, tiene un costo de el costo de la llamada que recibimos haciendo aquí esta operación aritmética, que la guardamos en la variable costo llamada, que es la que aparece aquí, pesos. ¿Ok? Y, ok, ya imprimimos esto en pantalla. ¿Qué sigue? Pues ya nada, ir a fin. Esto se repite para cada uno. Si vemos aquí el diagrama de flujo, se repite para cada una de las zonas. ¿Okay? Como veíamos anteriormente también en el algoritmo, solo es posible entrar a una. ¿Okay? Que una de estas condiciones sea válida. Si está entrando dos veces a una condición o a dos condiciones diferentes, es porque o nuestro algoritmo y nuestro diagrama de flujo y por consecuencia nuestro pseudocódigo está erróneo. Solo debe de entrar a uno solo y hacemos la validación para cada una de las zonas. ¿Okay? En este caso, como les decía, ¿qué pasa si no pone una zona válida el usuario? Por ejemplo, vamos a ver otra vez un ejemplo, 12, 15, 29, vamos a decir que igualmente puso la clave 30. ¿Okay? El usuario ingresa una clave 30. ¿Okay? Entonces, zona es igual a 30. ¿Zona es igual a 12? No. ¿Zona es igual a 15? No. ¿Zona es igual a 18? No. ¿Zona es igual a 19? No. ¿Zona es igual a 23? No. ¿Zona es igual a 25? No. ¿Zona es igual a 29? No. Por consiguiente, si no es igual a ninguna de las zonas que tenemos nosotros y de las condiciones que estamos haciendo la comparación, entonces, ¿qué nos arrojaría o qué nos mostraría? Nos mostraría lo siguiente: clave inválida. La clave y el valor que nos dé, que estamos guardando en la variable zona, que en este caso es 30. La clave 30 no pertenece a ninguna zona geográfica. ¿Y por qué nos arrojaría esto? Porque según lo que estamos viendo nosotros en nuestras opciones del ejercicio, esa no es una clave válida para ninguna región geográfica. O sea que no existe. Entonces, con eso estaríamos cubriendo todos los escenarios posibles para que nos diera un resultado al final correcto. ¿Okay? Como se fijan, exactamente igual que en el algoritmo, es cada uno de estos bloques
los podemos reutilizar nada más poniendo tanto la condición como los datos de cálculo y la concatenación del mensaje de respuesta con los datos correctos. Si hacemos eso, está bien hecho. Hay que tener mucho cuidado de no confundirnos con cada uno de los cálculos que queremos hacer, porque es muy común que nos equivoquemos y que no pongamos el precio correcto de los minutos, por ejemplo, en este caso para la zona 23. ¿Okay? Que nos lo pongamos aquí arriba, ¿no? Tenemos que concentrarnos y ver exactamente que si estamos entrando a este sí y este proceso tiene que ser para esa zona, no para otra zona, si solo para esa zona, ¿ok? Con esto estamos completando lo que es nuestro diagrama de flujo para este ejercicio. Entonces, vamos a proceder entonces con el pseudocódigo en Scratch. Bueno, vamos a pasar entonces al punto que es C, que es diseñar y crear pseudocódigo en Scratch de este mismo ejercicio. ¿Ok? Bueno, aquí ya estamos en nuestro Scratch y como se darán cuenta aparecen dos objetos o dos personajes o dos avatars. ¿Ok? Bueno, ¿por qué utilizamos dos avatars? Me gustaría primero ejecutar el programita para que ustedes lo vieran en funcionamiento y después de verlo en funcionamiento ya poder explicar cada uno de las instrucciones que tenemos aquí. ¿Ok? Bueno, lo voy a ejecutar. Ok. Vamos a calcular el costo de una llamada telefónica internacional. Da clic sobre mi compañero para que te muestre las claves de las zonas geográficas. Entonces, da clic sobre mi compañero. Le voy a dar clic. Este segundo avatar lo estamos utilizando para que nos dé listado de las zonas válidas de las zonas geográficas a donde podemos llamar. Por ejemplo, quiero llamar a América Central. Entonces me dice este primer avatar, ingrese la clave de la zona geográfica a la que desea llamar. Yo decidí llamar a la zona 15. ¿Ok? Y ahora sí, ingrese el tiempo en minutos de la llamada que desea realizar. Por ejemplo, 20 minutos. Le dice llamar a América Central por 20 minutos tiene un costo de 56 pesos. Muy bien. Okay. Ahora sí, ya que vimos para qué estamos utilizando este segundo avatar, vemos por qué en nuestro algoritmo y en nuestro diagrama de flujo agregábamos ese mensaje que nos está mostrando este segundo objeto, que es el listado de las zonas geográficas. ¿Ok? Bueno, pues empecemos entonces. ¿Ok? El inicio y luego lo que hacemos, declarar nuestras tres variables. ¿Ok? Que es en este caso tiempo de llamada, zona y costo llamada. Las inicializamos a 0. Muy bien. Después mandamos que diga este mensaje o que muestre este mensaje. Vamos a calcular el costo de una llamada telefónica internacional. Nos explica de qué va a tratar nuestro programa. ¿Okay? Y luego nos dice, da clic sobre mi compañero para que te muestre las claves de las zonas geográficas. Él nos está diciendo que demos clic en su compañero, que es este, para que nos muestre las claves de las zonas geográficas. Ok, ¿cómo hacemos que él nos muestre las zonas geográficas si aquí ya no vemos dónde él nos está mandando ese mensaje? Lo único que tenemos que hacer es darle clic a este segundo personaje y nos va a aparecer que, pues igual, los bloques de instrucciones para este personaje. En la primera instrucción que dice, al hacer clic en este objeto, o sea, al hacer clic en él, manda un sonidito y nos muestra. Aquí le pusimos para que nos muestre las zonas geográficas, que es lo que nos puede guiar a nosotros para saber
qué zona geográfica queremos elegir, ¿ok? Y es todo lo que va a hacer, lo estamos poniendo que diga esto por 15 segundos, por eso aparece el letrerito y termina, ¿ok? Es para lo único que estamos utilizando a este segundo avatar. Muy bien. Vamos entonces de regreso otra vez acá. Una vez que ya le damos clic a él y nos muestra la zona geográfica, ¿qué nos dice este primer personaje, el gatito? Dice, preguntar, ingrese la clave de la zona geográfica a la que desea llamar. Nos pide ahora sí el primer dato. Entonces, nosotros vamos a ingresar el dato y ¿cuál es el siguiente paso? Pues fijar a la variable zona la respuesta que estoy recibiendo, que estoy ingresando yo como usuario. ¿Ok? Muy bien. Ahora sí, ya tenemos la zona a la que el usuario desea llamar. ¿Qué es lo que sigue? Pues lo que sigue es ver las condiciones. Si alguna de ellas son verdaderas, entonces tomar la decisión de qué código o qué bloque de código o instrucciones se va a ejecutar. En el caso, pongamos una vez más el caso de el ejemplo de la zona 12, la clave 12, que es América del Norte y cuesta 2.20. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues abrimos dentro de control, agregamos un sí, entonces, ¿y cuál es la condición que se tiene que cumplir para que se ejecute este bloque que está dentro? Pues que zona, que es la zona, la respuesta que acabamos de recibir aquí, sea igual a 12. Si zona es igual a 12, entonces se va a ejecutar esto que está aquí adentro, que es que lo primero que hacemos es, una vez que se validó que si es una zona válida y que es una zona, en este caso Norteamérica, ¿qué es lo que hacemos? Pregunta, ingrese el tiempo en minutos de la llamada que desea realizar. Nos está pidiendo el tiempo en minutos. Y una vez que recibimos una respuesta, ¿qué le hacemos a ese dato? Entonces fijamos o le asignamos a la variable tiempo llamada la respuesta que recibimos. ¿Ok? El tiempo que recibimos se lo asignamos a tiempo llamada. Muy bien. Ya tenemos la zona y tenemos el tiempo de la llamada. ¿Ok? En estas dos variables. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues ahora obtenemos o le asignamos a la variable costo llamada el resultado de la operación aritmética, que sería el tiempo de la llamada por 2.2. ¿Por qué el tiempo de llamada por 2.2? Porque, como vemos aquí, el precio en Norteamérica, que es para la opción 12, cuesta ¿cuánto? 2.20, que es el precio que tenemos acá. 2.20, 2.2 o 2.20. Entonces ya tenemos también el costo llamada. ¿Qué seguiría? Pues seguiría decir, o sea, mostrar el mensaje de, recuerden que esto lo hacemos concatenando con esta opción de unir, y aquí están para los textos o los valores que quieran concatenar. Unir, llamar a América del Norte ¿por qué? Le vamos a agregar el valor que tenemos guardado o en la variable de tiempo llamada. Minutos tiene un costo de, y el valor del costo de la llamada, pesos. ¿Ok? Y lo vamos a mostrar por 5 segundos. Voy a ejecutarlo una vez más para que lo vea. Estamos haciendo el ejemplo de que entrara en el caso de que yo pusiera 12. ¿Ok? La zona geográfica 12. Ok, vamos a calcular el costo de una llamada telefónica internacional. Da clic sobre mi compañero para que te muestre las claves de las zonas geográficas. Doy clic y me salen las opciones válidas. Yo quiero la 12. Entonces le pongo aquí 12. Ingrese el tiempo en minutos de la llamada que desea realizar.
Voy a poner, por ejemplo, 10 minutos. Entonces me debería de mandar 10 por punto 2, porque estoy entrando a esta opción, ya que puse yo 12, está ingresando aquí. Entonces, 10 por 2.2 me debería de salir a 22 pesos. Y es lo correcto, lo que tengo aquí yo, 22 pesos. ¿Okay? Y termina. ¿Okay? Ese último mensaje es la concatenación de estos datos que tenemos aquí, utilizando tiempo llamada y utilizando costo, la variable costo llamada más la concatenación. Ok. Para cada uno de estos escenarios u opciones, 12, 15 América Central, 18 América del Sur, 19 Europa, 23 Asia, 25 África y 29 Oceanía, tenemos que crear un bloque exactamente igual, nada más con los datos correctos. ¿Okay? ¿Qué datos correctos? Pues que, por ejemplo, para la zona 15, estamos hablando de América Central y que tiene un costo de 2.8. ¿Okay? Y así para cada uno. Recuerden que solo se debe de ejecutar o ser válida una sola opción o condición. Si está entrando a dos condiciones, está mal nuestro código. ¿Okay? Entonces, tenemos la zona 12, la 15, la 18, la 19. Concatenamos, por ejemplo, aquí estamos hablando de América Central para la opción 15, para la 18 América del Sur. Y hay que tener mucho cuidado en poner el precio correcto por minuto para que el cálculo sea correcto. Y al momento de escribir en el mensaje final, checar realmente y estar seguros que la zona corresponde a la región en nombre, ya sea Europa, Sudamérica, lo que sea, y al precio. ¿Okay? Solo debe de entrar a una sola zona, no debe de entrar y ser válida en este caso la condición para dos o más. Si está entrando a dos, está mal, está mal el código y probablemente el pseudocódigo está mal, probablemente esté mal el diagrama de flujo y muy probablemente también esté mal el algoritmo. ¿Ok? Bueno, como nos podemos fijar, entonces es reutilizar cada uno de estos bloques con los datos correctos de acuerdo al número de opciones que tengamos que utilizar o que tengamos como opciones válidas para que el usuario las pueda seleccionar, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si el usuario pone una opción que no es válida? Por ejemplo, que el usuario pusiera la opción no tenemos 13, una clave 13. ¿Qué pasa si el usuario se le ocurre poner una clave 13? ¿Okay? Vamos a hacer la prueba. No tenemos la opción 13, pero a mí de todos modos se me ocurre poner la opción 13, que no es una zona válida. Le doy y ¿qué me va a decir? Clave inválida. La clave 13 no pertenece a ninguna zona geográfica. ¿Por qué? Porque recuerden que esto es una adaptación de lo que es un caso o un case en programación. En un case solo se debe de cumplir y entrar a cada uno de los casos. Y si no es que encuentra un caso válido, existe una opción que se llama default o default y ahí se ejecutaría diferentes instrucciones para que arrojara un resultado, ya que no es una opción válida. En este caso, lo estamos haciendo igual por medio de validación. ¿Cómo lo haríamos? Sería este último condición que está aquí abajo y está un poquito
¿cómo se podría decir? Son muchas condiciones en una. Vamos a explicar cómo. Lo más, en lo que podría haber un poquito más de complejidad es cómo decirle o hacer una comparación donde no es igual. Bueno, para eso existe esta piecita que está aquí que dice no, ¿verdad? La voy a jalar para que vean cómo funciona. Entonces, por ejemplo, si yo estoy comparando dos valores, como en este caso el primero que dice zona, voy a jalar, zona, si zona es igual a, ¿qué dice la primera condición? 12. Si zona es igual a 12, diría en este caso, ¿verdad? Si yo lo jalara para acá, zona es igual a 12. Pero yo no quiero a comparar que zona sea igual a 12, sino que zona no sea igual a 12, es lo que yo quiero saber. Entonces, con este bloquecito que dice no, lo único que tenemos que hacer es jalarlo hacia acá. Entonces, hace lo contrario a lo que está aquí. Entonces, ¿qué significaría? Que es lo mismo que estamos viendo en cada uno de estos. ¿Qué significaría? Que si zona no es igual a 12 y zona no es igual a 15 y zona no es igual a 18 y zona no es igual a 19, ¿por qué estamos validando que no sean iguales a cada uno de ellos? Porque son valores reales de las zonas geográficas. Si no es igual a 12, si no es igual a 15, si no es igual a 18 y si no es igual a 19, ni a 23, ni a 25, ni a 29, ¿qué es lo que queremos que haga? Pues lo que queremos que haga es que nos muestre, nos mande el mensaje de clave inválida. La clave, y nos mostraría el valor que tiene zona, no pertenece a ninguna zona geográfica. ¿Ok? Con esta condición de aquí, más todas las de acá, estamos cubriendo todos los escenarios posibles para que nos mande la respuesta correcta. Como vemos, resolviendo una sola condición, podemos reutilizar cada uno de estos bloques, nada más modificando los valores clave que necesitamos para que se haga tanto el cálculo como para poder mostrar el mensaje de resultado. ¿Ok? Entonces, este sería el pseudocódigo para resolver este ejercicio, el ejercicio número 2 de la semana 5.